La Patagonia Escrita, una conversación con autores en el fin del mundo. Un podcast que se graba entre mates y calafate al lado de la estufa. Conduce Felipe Sasso. ...20 de febrero de 1940... El Micalvi. Ahora sí que parece que es cierto. El Micalvi se fue a Navarino. Los pobladores de esta isla estarían creyendo que ellos formaban parte de los hombres que los dioses olvidaron. Pero no era así. Unos arreglitos al buque y el accidente del Moraes se juntaron para retrasar el viaje. Por fin, el viejo Escampavía lleva a Rolando y hasta un grupo de artistas que encabeza el Chilote Campos lleva a su bordo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá, por escuchar el cuarto episodio de La Patagonia Escrita, este espacio que surge desde Puerto Williams dedicado a la escritura patagónica. Lo que escucharon al principio, además del río Róbalo desembocando en el canal Beagle, fue un extracto del libro Yagán Uzi, Isla Navarino, Notas en la Verdad, 1939-1941, de Samuel García Oteiza. Se trata de un interesante trabajo de investigación que recopila noticias, crónicas y documentos sobre la isla Navarino que aparecieron en el diario La Verdad de Punta Arenas entre 1939 y 1941. El libro fue publicado por la editorial Entre Páginas en 2024. En este capítulo hablaremos con la escritora puntarenense Natacha Oyarzún Cartagena y su destacado Terremoto Blanco, su debut literario que recibió muy buenos comentarios cuando fue lanzado en 2022 por Alquimia Ediciones. Es una obra de personajes desdichados y caídos en desgracia, donde se percibe la vastedad y desolación de los paisajes de la Patagonia, y donde el oleaje del estrecho de Magallanes, la nieve y el sonido del viento van perfilando un relato trágico conmovedor que atrapa a lo largo de sus 10 cuentos. Con Natacha también conversamos sobre su relación con la literatura, que comenzó temprano en el interior de su familia y con el oficio de retratar Magallanes a través de la escritura, un territorio que ella define como sobrerepresentado e idealizado. Hola Natacha, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, por querer estar acá en este espacio en que conversamos de escritura patagónica desde acá, desde Puerto Williams. Oye, mira, déjame presentar. Siempre partimos yo leyendo una cosita, pero quiero partir con una anécdota de cómo, de alguna forma, cómo llegué a ti, pese a que ya te conocía porque te había visto y todo. En el verano estaba con Mariana Camelio tomando una cerveza a orillas del canal Beagle. ¿Qué te parece? No sé Y por ella qué me me, imagino esta escena perfectamente. y ella me dijo, mira, ¿sabía a quién tienes que entrevistar para tu podcast? Me dijo, a la Natacha Oyarzún. Y dije, no, si la tengo más que considerada, así que yo estoy muy contento de que se haya dado la posibilidad de poder conversar contigo, de entrevistarte acerca de Terremoto Blanco, que lo tengo acá. Este fue tu exitoso debut literario, así que me imagino que para ti, no sé, significa muchas cositas positivas. Ahí lo tengo. Eh, claro, no sé si exitoso, pero sí un libro que creo que me generó lecturas en general bastante positivas, um, provenientes de distintos campos, no solo los especializados, sino de distintas áreas, y eso fue muy gratificante. Yo lo identifico más como el primer libro, como eh, un volumen que un poco concentra muchos años de escritura, muchos años de desechar,
textos, muchos años de tachar, de editar, de frustrarse, de reencontrar, de ni siquiera proponerse un género literario. Yo no, cuando empecé a escribir no me proponía tanto un género literario, sí estaba en el campo de la ficción, siempre había una historia, un hilo narrativo, pero no necesariamente me casaba del todo con eso. Entonces, fue un libro que implicó mucha búsqueda, que partió como novela, que partió incluso como poema, podría ser, de a poco derivó en una novela, esa novela después fue desechada, y comenzaron a hacer historias, y así, fue tan intuitivo que me tomó muchos años, hasta finalmente llegar a esas 84, 85 páginas que están ahí, de las que estoy, con las que estoy tranquila, digamos. Qué modesta. Oye, mira, déjame leer un poquito y para que la gente más o menos cache cómo es como el ritmo, el tono de este libro, que está muy entretenido. Yo me entretuve harto leyéndolo. Ya. El hombre ingresó al Parque María Betty vestido con su traje nuevo. Era quizás su mejor día en años. El sol estaba ardiente, se posaba justo en sus clavículas, traspasando la tela de su ropa. Corría un viento fiero que agitaba las copas de los árboles y formaba pequeñas ondas en la laguna. Cuando se internó en el bosque, una bandada de pájaros cruzó muy cerca de su cara, dejando un aire fresco sobre sus párpados. Alzó la mirada y los siguió hasta que se perdieron. En su boca se dibujó una sonrisa que mantuvo durante todo el trayecto hacia el árbol. Tenía que ser ese árbol, no otro. Sus raíces envejecidas se desperdigaban por uno de los puntos más altos del parque. Desde ahí se podía ver todo el María Betty, incluso un fragmento del estrecho de Magallanes, a esas horas inmenso y celeste. El árbol por lo menos triplicaba su tamaño, le transmitía la quietud necesaria, una continuidad de sí mismo. ¿Te gusta escuchar cuando alguien lee lo que escribiste? Eh, es raro siempre, pero uno como que va haciendo, cuestionando, o Sí. perfeccionando en la mente, pero no, me parece bien. Ah, sí, pero es como una a la gente le... Siempre es como raro cuando te leen otras personas, pero bueno. Sí, es raro. Y ese cuento en particular es como el que menos he leído, el que menos ha sonado. Entonces, sí, fue como escucharlo de nuevo. A mí me gustó, que después voy a leer un pedacito, me gustó mucho Terremoto Blanco, el cuento que se llama Terremoto Blanco. Ah, Oye, Natacha, yo te quería preguntar primero, ¿de dónde viene la inspiración para crear los cuentos de Terremoto Blanco? Yo sé que, claro, lo dijiste que sufrió como un poco de transformaciones porque iba a ser novela, partió como poema, pero la inspiración en relación a los temas que se abordan en el libro, ¿eran como temas que siempre te preocuparon a ti como puntarenense? ¿Cómo era? sí, yo creo que por un lado está fuertemente el aspecto territorial, que está dado en mi caso porque soy de la región, mi primer contacto con la naturaleza, con la belleza, con el territorio, digamos, fue desde esa latitud. Um, y de a poco yo siento que, bueno, si ustedes los cuentos, en gran medida hay una porción de horror o una relación con cierta incomodidad, una Claro. incomodidad que es cotidiana, pero a veces puede llegar a ser fantástica en algunos aspectos. Eh, y yo creo que tiene que ver con eso, con buscar explicarte ese horror que está latente en todo territorio. Por alguna razón yo me siento más inclinada hacia esas emociones, a explicarme esas emociones que otras. Hay gente que, no sé, trata de explicarse el amor, eh, no sé, la venganza. En Mm. mi caso creo que me conmueve el horror y el misterio que hay detrás de eso. ¿Cómo podemos llegar a ser tan monstruosos o cómo nuestros destinos pueden llegar a ser tan indeseables muchas veces? ¿Qué pasa con el ser humano en esas circunstancias, en esas encrucijadas? Eh, Me parece que hay algo de maravilloso en este terror. Sí. Y también hay varios lugares que son fácilmente identificables para las personas que habitamos este territorio, la Patagonia, Magallanes.
no solamente de Punta Arenas, también, por ejemplo, uno de los cuentos está situado en Natales. Tú cuando estabas escribiendo el libro, y pensabas en un hipotético lector, ¿cómo lo imaginabas? ¿Lo estabas pensando como gente que conocía la región, que era de la región, que podía identificar estos lugares fácilmente? ¿O lo pensaste más bien también para gente de fuera? ¿O definitivamente no, no lo pensaste en absoluto? ¿Hacia quién iba dirigido de alguna manera? Eh, Creo que no pienso en a quién va dirigido. Mm, pero sí hay un ejercicio pensado cuando ya el libro empieza a armarse, cuando ya tengo 2 3 historias que suceden en Magallanes. Bueno, la lógica invita un poco a que los demás textos también se sitúen, ojalá desde ese lugar. Más que nada por una coherencia, eso yo creo que es una decisión casi editorial, de que el compendio de cuentos tenga un sentido, o un elemento en común. Eh, pero claro, no es que pensara en la gente en específico, sí me llamó la Mm. atención porque yo tenía bastante inquietud de lo que pudiera pensar la gente de Magallanes sobre el libro. Ah, Porque, mira. sí, inquietud para mal, me perseguía, decía, chica, ¿será esta una representación cercana a lo que sienten? Porque yo ya me sentía extranjera en el sentido de que llevaba muchos años fuera, hacía los 18 años y no volví más. Entonces he pasado por temporadas cortitas, pero digamos que ya no soy, no tengo tan activa esa pulsión regional en mí. Entonces tenía ese cuestionamiento, ese temor. Pero no, al final no fue un recibimiento negativo, sino que a mucha gente le hizo sentido. Compartí con jóvenes, con estudiantes de enseñanza media, y se sentían muy identificados, parece, con las historias. Qué bueno, o sea, la gente de Magallanes lo recibió bien de alguna manera, no como cuestionamiento ni nada. Claro, sí, Yo siento, o sea, tú tuviste que se sentiste como una responsabilidad de alguna manera de no, no sé, quizás sí. no retratar un territorio de una manera que la gente no se siente representada, algo así. Sí, diría que sí, que tenía ese temor, pero porque Magallanes ha sido un territorio sobre representado. Eh, Sí, eh, Muchas veces también idealizado, romantizado. claro, sí pasa eso. Entonces, sí, entonces ese aspecto con el que yo crecí, que lo vi no solo en la literatura, sino en muchas otras expresiones artísticas, me generaba cierta distancia. Entonces yo dije, bueno, llevo tantos años fuera que capaz que caigo en lo mismo, y no lo sé. Así que, bueno, parece que no. espero, No, espero porque que es fácil identificarse igual con a mí, también me pasa eso un poco cuando yo llego a habitar un lugar, lo primero que busco es como la literatura que se ha escrito sobre eso, y pasa con Punta Arenas y Magallanes en general, que lo que abunda es, no sé, sobre todo acá, por ejemplo, en la isla de Navarino, es muy importante que exista ese tipo de texto, por supuesto, pero no sé, abunda mucho la historia sobre el poblamiento, ¿cachai? O cómo, no sé, Williams se transformó o era base naval, o Puerto Luisa se transformó en Puerto Williams. Y no, yo me he dado cuenta que la gente, sobre todo el público joven, los adolescentes, no se sienten para nada representados con eso, porque no, ese es un tipo de texto que no se hace cargo, y no tenía por qué hacerlo, por supuesto, de temas como que ahora preocupan a la gente, ¿cachai? No sé, la salud mental, el alcoholismo, la violencia. Entonces me he dado cuenta que también existe eso en Punta Arenas, y hay una suerte no, sé, no quiero que suene como crítica, pero de escritores que a veces yo creo que intentan ser como el próximo Coloane, o abundan mucho en el típico relato heroico. Entonces yo siento que hace falta otro tipo de narrativa como actual, que identifique a las personas ahora. Que uno se pueda sentir identificado, no sé, que uno pueda también, por ejemplo, pasa con tu libro, que uno logra recorrer las calles de Punta Arenas, ¿cachai? sí. Hay un vacío ahí, yo siento en lo que dices tú súper claro, y yo siento que un poco, al menos uno de los cuentos que forma parte del libro, fue en esa dirección, porque digo, esta fue mi juventud, esta fue mi infancia, obviamente está sumamente hiperbolizada, lo que tú quieras, pero ¿dónde la encuentro? ¿En qué representación? No está, no la,
así como persona de que nació en los años 90, que se creció en los 2000, ¿dónde está esa representación? ¿Con qué la comparo? No existía para mí. Mm. Entonces, sí, eso de describir las calles, esa juventud retratada, me pareció un ejercicio supernatural en todo caso, a ver cómo se lo necesitaba. Claro, también pasa, me imagino que pasa porque tú has vivido o sea, en Punta Arenas. Muchas veces hay gente que viene de fuera y está una semana o 2 semanas y escribe libros sobre el territorio, pero y siempre digo esto, al final lo que al final parece como un relato de una revista turística o una postal de turismo lo que se construye, como ese relato idealizado, casi paradisiaco del extremo austral o de Magallanes o de la Patagonia, pero deja de lado como todo lo otro, por, no sé, la muerte, cuestiones que, por ejemplo, eso hablábamos con la Mariana a propósito de Isla Riesgo, de su libro, ¿sí? Que este territorio que puede ser tan vasto, inmenso, al mismo tiempo es tan frágil y hay tanta muerte también. Entonces, faltan relatos que se hagan cargo de eso. Sí, sí. Creo sí que es algo que pude hacer gracias a que estuve fuera de Magallanes. Yo no sé si estando allí me hubiera confrontado con esa necesidad, que es inconsciente muchas veces. Tu libro lo escribiste afuera. Claro, Santiago, Sí, no mucho más lejos que eso, pero sí fuera de Magallanes. claro. Bueno, siento que esa distancia también me conectó, ¿no? Eso de que a veces uno Ah, necesita estar lejos para volver eh, temáticamente o a un centro, no sé, creo que por ahí fue. y hay elementos que aparecen constantemente en tu libro, por ejemplo, el frío, el viento y el estrecho de Magallanes. Por ejemplo, en el párrafo que leí aparece el estrecho. Pero también me gusta, me he dado cuenta que es como una constante que atraviesa el relato en general, el frío y el viento. ¿Eso cómo lo hiciste como con consciente, un poco a propósito, o de repente te diste cuenta y ya estaba? No, diría que es una mezcla de las dos cosas. Por una parte, al pensar Magallanes, pienso naturalmente en su naturaleza, valga la redundancia, como piensas en cualquier escena, cualquier momento, y es inevitable que creo asociarlo a algún efecto climático como la nieve, el granizo, el viento. Claro. No deja de ser Magallanes, así de simple, ¿no? Sí. Como me imagino que debe ser inseparable el sol del Caribe, ¿no? Por decir, ¿no? Sí. Todas mis recreaciones o escenas o ficciones tenían de por sí o iban contrastadas en mi imaginación con algún efecto o fenómeno del clima. Eh, Siento que también es una voz de fondo que le da una fuerza al relato o le asigna cierto suspenso o desesperación. Eh, entonces, en algunos casos fue elegido, claro, acá este cuento suena mejor con la lluvia, o esta historia o este padecimiento de este personaje resuena más con la lluvia, hay otros que resuena mucho más el viento. Mira, no lo había pensado, pero fue una decisión musical. Um, Mm, claro, siempre el cuento de la nieve, de Terremoto Blanco, para mí tenía que ver el blanco sí. como imagen metafórica, casi delirante, como con el estado del personaje. En el caso del perro, que fue envenenado, ese perro está en un estado muy vulnerable. Terrible la encontré esa terrible. Y no me pueden matar un gato envenenado o sea, un perro envenenado y un gato atropellado. Ya, No, sí. Hay gente que me ha dicho que no los ha podido leer. Es no, cierto. pero mira, a mí me cuesta mucho consumir ese tipo de textos, pero debo ser justo que de alguna forma tú cumple con lo que prometo. O sea, si el texto se llama Un perro envenenado, ya tú sabes a lo que vas. Y el Claro, otro, la del gato atropellado también. O sea, ya, a nadie, no es una sorpresa. Así que se llama eh, Testimonio de un perro envenenado. sí, ya, digamos, no hay mucha imaginación.
Claro, y el del gato, camino a la fiesta. Oye, pero me gusta que mencionaste Terremoto Blanco, y a propósito yo quiero leer también una cosita que es más cortita. Y hay una parte que yo ya aviso desde ahora que te la voy a robar y en algún momento la voy a citar porque me gustó, una frase me gustó mucho. Roben. Dice, tras unos segundos que dediqué a tomar aire, me trasladé a la cocina. Raúl había encendido la estufa, pero era imposible que combatiera el frío que se metía por las imperfecciones de la casa. De cualquier modo, ya nos habíamos acostumbrado a esa falsa ilusión de calor. El invierno siempre tenía una grieta por donde hablarnos. Esa frase me gustó mucho. Sí, creo que es una buena representación de lo que estamos hablando. Sí, es un relato que se siente como que se siente blanco. Se Bien. siente las nieves constantes, además que es una ventisca. Sí, hay un efecto de espejo existencial. Este cuento es como el más existencial en esta cultura. Que retrata muy bien la relación entre la pareja, entre el matrimonio también. Sí. Terremoto blanco además es un concepto que todas las personas acá en Magallanes lo conocen, lamentablemente. Entonces el nombre lo dijiste por de alguna forma porque hacía sentido o no tenía y le quisiste dar el nombre de uno de los relatos. Me pareció que remitía a la nieve. Me gustaba que el título remitiera a la nieve por un asunto de localizar el libro de inmediato apenas lo tomas. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Que no todo el mundo conocía el concepto de terremoto blanco. Uno cree que es algo conocido, pero claro, porque ha estado allí, en Magallanes. Fuera de él, igual le pregunté a personas, oye, ¿qué opinas de colegas, editores, cosas así? Yo les preguntaba, ¿qué opinas de este título? Eh, alguien me dijo por ahí, me gusta porque es un terremoto, que es algo que se asocia a todos en Chile, digamos. Tenemos una imagen, una idea del terremoto, pero asociado a un color es muy raro, blanco. Entonces, como que le gusta, este amigo claramente era poeta, entonces, Ya. y otras personas me dijeron, no, recuerdo el 18 de septiembre, no sé, pero poco a poco creo que aparte es una palabra con muchas consonantes, a mí me gusta lo que es como digo, fuerte, terremoto. Claro, de partida una palabra fuerte. Sí, es fuerte, Y un trago fuerte también. claramente, sí. Pero asociado a este color tan puro, podría decirse, me gusta ese contraste y al final quedó, no es porque sea el cuento que más me gusta, Ah, bueno. Te iba a preguntar, de hecho, a ti, ¿cuál es el cuento que a ti te deja más conforme? Si es que hay alguno. y, y, sí, el primero me gusta por el trabajo que hubo detrás. Es un Ya. cuento que escribí en base a muchos elementos que no necesariamente tenían que ver. Eh, una anécdota, un momento que vi, el recuerdo de unos primos lejanos, la imaginación, por cierto, y así una serie de elementos que conecté de manera que de verdad no sé cómo lo conecté. Y eso, ese procedimiento me parece el más literario de todos, porque en los demás hay un recuerdo o, bueno, algo que te contaron, pero esto fue un trabajo literario muy, muy estricto en el sentido de que fue muy consciente y se fueron mezclando elementos de manera muy misteriosa. Entonces, este trabajo para mí, como yo lo conozco, porque estuve detrás, claramente, la misteriosa, eh, me genera una extrañeza muy linda, de la que siento cierto orgullo, que no me pasa con todos los fans. Ah, Ahí mira. me lo terminé odiando porque lo escribí como 8 años. Ya quería que murieran, que las mataran rápido, digamos. En este cuento siento ese pequeño orgullo de la laboriosidad o la artesanía que hay detrás de un relato. ¿Y ese fue el primero, el último? ¿En qué momento lo escribiste más o menos de...? No, bastante posterior. Ah, mira.
¿sí? Ya, entonces Como a mitad del libro. tú sentiste como quizás una, no sé si evolución, pero sí un cambio en tu escritura, de repente. Sí, sí, eso es. ¿Hubo algunos que quedaron fuera, no pasaron el corte final o no? Sí, y hubo dos que no pasaron el corte final. Ah, ya. Eh, sí, ¿Y no los peleaste tampoco? no, porque yo quería dejarlo y yo no quería sacar. Ah, ya, ya, ya. Yo era la que Entonces quería. te saliste con la tuya. Y no, que para qué llenar páginas. Algo que era un ejercicio. En ese Sí. sentido me siento muy, conmuevo mucho con estas obras pequeñas, breves, como la de Rulfo, como la de Bombal, autores que Mm, hicieron obras bastante breves, pero muy significativas o muy cuidadas, muy conscientes, eh, muy exigentes también, claro. al filo ya del perfeccionismo, ¿no? Pero esas obras sí me siento muy atraída por este tipo de obras, más que por la monumental obra o dos, tres libros al año, no, no creo que haya tanto que decir. Oye, Natacha, y este libro particularmente, bueno, es tu único libro publicado hasta el momento, ¿es un libro que tú recurres a él como constantemente? O de repente siempre pregunto esto, ¿quieres como que pase luego este terremoto blanco para ya, no sé, como concentrarte en otros proyectos? Hay cuentos que reniegas un poco, que quizás no te hubiese gustado escribir ahora, la Natacha Yarsun de ahora, del 2025, o te encanta y vuelves a él siempre. ¿Te gusta leerlo a ti, por ejemplo? No, eh, no, porque ya pasé a otra cosa. Entonces, en este transcurso escribí una novela que está ahí, está como quien dice, reposando, Ah, ya, mira, esperando, no sé. qué Pero digamos bueno. que la estructura de la novela está lista. Eh, y ahora viene otro trabajo de precisión, edición. Pero, pero claro, ya me saqué Terremoto Blanco de mi parte interior, digamos. Eh, Salvo cuando te contactan algunos pesados para hacerte preguntas y entrevistas y todo eso. claro, de Williams, Claro, no, gente de esos Williams, son los peores. sí, pobre, usted no le contesta el teléfono. Eh, Culpa de la Mariana, echémosle la culpa a la Mariana. claro, y la escena del Canal Vivo, ahí partió todo. Exacto. Qué buena. Qué buena. ¿Viste que estas escenas son casi eh, realismo mágico? Podría Sí, ser, totalmente. sí, Entonces, claro, con el hecho de escribir estar trabajando en otro libro, ya me distancié. Ahora, claro, estas cosas, como estas conversaciones o invitaciones, claro, sigue siendo el libro Terremoto Blanco mi único pasaporte, digamos. Pero no me incomoda, porque como estoy creativamente en otro espacio, además claro. siempre tengo cuentos, estoy escribiendo cuentos en internet y también he estado trabajando en la tesis, una tesis que estoy haciendo sobre Elvira Santa Cruz, como editora del PENECA y de esta revista del principio del siglo XX, muy entretenido, entonces como siempre estoy en distintos proyectos de escritura, no le tengo malas a mi libro, a mi librito, No. no Oye, agradecida. y la novela que ya que dejaste ahí más o menos en el congelador un poquito, ¿se puede adelantar algo de qué trata? ¿Está asociada a un territorio en particular? Mm, la idea me imagino publicarla, ¿no? Me imagino, sí que no, O era de las personas que escribe y algunas cositas las guarda así en el velador. eh, no, yo creo que sí va a tener en algún momento una publicación, pero a diferencia del primer libro, donde la publicación sí era un tema, porque yo en algún momento llegué a pensar que iba a morir nunca. Nunca nadie iba, sentía una enorme desolación por eso. Lo cual era absurdo, obviamente era absurdo, pero Claro. ¿sabes? Fui todo, quizás nunca se me ve publicar.
o cuando publique no voy a estar orgullosa, voy a sentir afecto por lo que hago. Bueno, ¿cuántas preguntas del primer libro? Sí, para todo el mundo es tan dramático, pero para mí después. Y, y en cambio con este ya no tengo esa premura de, no sé, romper el cascarón. Ya, Claro, ya hay algo dando vueltas, ya digamos como que hay una voz que existe más allá de mí. claro. Literalmente, digamos, circula el libro, lleno mal, poco, mucho, pero está. Entonces ya no tengo esa preocupación. Pero sí, sí. No, pero me alegra que venga algo, que esté ahí algo, ya exista y haya una continuidad de repente, porque el Terremoto Blanco está muy, muy entretenido, está muy bonito. Y en tu caso y tu relación con bueno, tú vienes de una familia, tú eres hija de Pavel Oyarzún, que es escritor y poeta muy reconocido en Magallanes. Entonces, tu relación con la escritura, ¿cómo ya escritura a nivel casi como, cuando te diste cuenta que te gustaba escribir, cómo partió en realidad? Sí, como crecí en un ambiente, como bien dice, gracias a mi papá, muy literario, efectivamente literario, eh, yo todavía pensaba, y claro, creo que, no sé si alguien llega a entender la literatura del juego, pero yo sentía que fue de las primeras cosas que entendí. O sea, no entendía nada sobre otros temas muy básicos de la humanidad o de lo que es el niño grande, adulto, no sé. Y ya entendía un poco o tenía nociones bastante como precisas del fenómeno literario. Eso es muy raro. Entonces, y algo, quizás más que qué es lo que hay que hacer, porque siempre siento que hubo en las conversaciones, circulaba mucha gente en mi casa también. Me acuerdo que iba, fue, no sé, gente como Patricio Más, como Tomás Harris, como mucha gente, bueno, otros escritores también, Cecilia Formoso, mucha gente que circulaba, Marcela Muñoz, amigos de mis papás. Entonces, estaba en contacto cotidiano con la literatura. O sea, y eso me dio una noción, creo que más de lo que hay que hacer, hacia dónde dirigir mi trabajo, porque eso cada uno después lo ve, como que hacer muy quisquilloso con la palabra y con lo que decides escribir, con lo que decides usar. No sé, por veces, no sé, por ponte tú que se burlaban de un verso. Yo era un niño y decía, porque se ríen de ese verso que escribió X cuando, Claro. ¿por qué? Mm, Entonces todo el procedimiento que hay detrás de un niño para darse cuenta que estéticamente puede ser aceptable y que radicalmente no, o por qué puede ser motivo de risa. claro, Entonces, y así también con el contacto con la literatura y la lectura se fue trasladado por mi papá o tratado por mi papá, y que era una lectura que yo espero mucho porque es un tipo de lectura que era mucho más emocional que racional. Al menos así la entendí yo cuando eh, siempre que nos mostraba poemas o cuentos, lo hacía desde un lugar que tenía que ver primero con la emoción, que más que con otra cosa, que con la valoración tanto estructural o estética, sino que mucho desde la y, y creo que nunca tuve gran comprensión lectora de eso. Eh, no, es que no entendía nada de lo que leía, pero me acuerdo que en los textos y hasta el día de hoy hay libros que fueron muy significativos para mí y de los cuales yo no recuerdo la trama. Sé que bien que sucede, pero sí claro. tengo claridad de las emociones que me provocó este libro Mm, o de las atmósferas en las que yo estuve gracias a este libro. Eh, por ejemplo, Las uvas de la ira, que leí muy chica, y recuerdo muy bien esta sensación de viaje, de calor en la carretera, de los personajes, esta vulnerabilidad, um, las muertes que van sucediendo a lo largo de la carretera. Eso, no sé qué más pasa en el libro. Sé que sucede en la Gran Depresión, en ese momento Estados Unidos, pero eso, como gracias a mi padre, pues tengo un sentido de la lectura y de la literatura que es primero emocional antes que todo. Y esto siento que está también en mi trabajo. Siempre. mira, qué interesante que, claro, evidentemente la literatura o lo literario fue para ti, para tu infancia fue lo normal, o sea,
Entonces nunca tuviste como tú adoptar este papel de escritora o acercarte a la literatura, porque de alguna forma siempre estuvo ahí como en tu entorno, era tu realidad. Sí, sí, es muy raro, pero sí, la verdad es que, de hecho yo intenté cambiar mi destino, cual le di, quise cambiar mi destino y estudié teatro, Sí, pues, claro, quise hacer cosas que es eso de que uno intenta alejarse de su destino, pero mientras más se aleja, más se acerca, es como todo lo claro, que haces para evitar tu destino al final te conduce inevitablemente te a termina tu destino. acercando. Mira, Entonces, claro, te quisiste dar la vuelta larga, pero nada, solo fue para hacerla más larga nomás. una vuelta más larga, sí. Gracias al teatro me di cuenta al final que no, lo que quería o lo que dije sí, que no, en realidad sí que fue todo la literatura. No. Y tú, por ejemplo, yo de repente pensaba en que hay gente que le gusta mucho y se obsesiona un poquito esto con los procesos creativos. Y yo pensaba en Terremoto Blanco, y claro, ahora dijiste que lo escribiste estando afuera, pero te imaginé de alguna forma que es casi un ejercicio como cronista o periodístico, de repente tomando notas en la plaza de Punta Arenas, ¿cachai? Como de alguna forma, cómo los escenarios que aparecen en el libro son tan fácilmente identificables, tan palpables. Entonces, no es que tú hayas estado recorriéndolos y no, era en base a los recuerdos que tenías. En base a los recuerdos. Sí. Y esta técnica es muy, me da entre pena, no sé, pero sí, porque como no iba hace mucho a Magallanes, más encima estábamos en pandemia, y me fui a de misma, y disfrutaba, recorría las calles, porque, por ejemplo, decía, ¿cómo era? ¿A qué distancia estaba la playa de la casa de mi tata? No tenía Claro. idea, o sea, tenía un recuerdo muy borroso, tuve que ir hasta el kilómetro, no sé cuánto era, el otro 40 y tantos kilómetros, y visualizar, escribir, me sirvió mucho herramientas. Pero sí, respecto a los procesos creativos, son muy metódicas, sí, sí tengo horarios, sí, me gusta despertarme temprano para escribir cuando estoy en el proyecto, que es temprano, llego a las 6, eh, y si me da energía para después escribir a la noche, después de trabajar también lo hago. Eh, todo lo que sea como vida social me perturba. Me Ah, parece. claro. Y termina, trato de sacar la mayor cantidad de distractores que como que siento que hay que aprovechar el tiempo, tengo esa premura y Sí. no puedo evitarlo. Oye, me quedé pensando, o sea, olvídate de preguntar, de pedirte una dirección, ¿no? Cómo llegar a tal parte en Punta Arenas. Es como, hay un meme, hay un meme cuando te preguntan una dirección en la ciudad que viviste toda tu vida, ¿no? Y Claro, no sabes qué decir. en la casa verde con el árbol, como se la... Me imagino que esa técnica la ocupaste, que no la, es muy válida porque yo también la he usado, pero en Consuelo, ¿no? Que es como que el relato transcurre muy recorriendo las calles de Punta Arenas. Sí, sí. Ahora, claro, esta fue una técnica que llegó después con la desesperación. No es que todo, Ah, ya. pero fue como, hay detalles que sí, porque me servía usar Google Maps. Además, ir a Magallanes tampoco es que sea barato. No, 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 para nada. Tengo muchos amigos que vuelven, van y vienen, pero yo no he tenido la chance de ir tanto como quisiera. Claro. Entonces, es una estrategia entre económica Sí, y tecnológica como para resolver. Google Maps siempre va a ser más barato, así que gracias a Google Maps. No es necesario que viajen a Bruselas, a Amsterdam, Google Maps. Oye, ¿y tú tienes un primer lector? ¿Alguien que le muestras tus cositas o no? ¿O eres un poco, no, como cuática con eso y no? Soy cuática porque he descubierto que hay muy poca gente que va a leer con un interés un manuscrito. Claro, Por lo general es más una molestia, sobre todo entre escritores, porque uno sabe que si le pides a un colega que te lea, es que le estás explicando tiempo que podría usar para estar escribiendo su proyecto. Entonces, soy muy así como con esto preocupada. En algún momento cuando he hecho leer, has tratado de
sea, lo más breve posible, un cuento, pero no. Entonces, como me da tanto pudor quitarle tiempo a los demás, eh, me he quedado con pocos lectores. Y Mm, la primera, yo creo que está transformada en el último tiempo mi mamá, sin duda. Está, porque mi mamá es muy buena lectora, en el sentido de que es muy. Eh, no proviene de la literatura así como formal, ¿no? claro. Pero ha estado también en el mismo ambiente toda la vida y tiene un sentido de, podría decir, de la vergüenza muy, muy alto, que, que roza la crítica para mí tiene que ver con la vergüenza. O sea, no, hasta qué punto tiene, eh, a ver cómo puedo desarrollar esta teoría, no lo sé, pero Mm, hay un pudor, ¿o no? Que el sí, esteta o la persona que es muy consciente de la belleza tiene incorporado en sí. Es decir, no voy a trasladar a esto o no voy a pasar ese límite porque deja de ser hermoso, ¿o no? Y pasa a ser mm. ridículo, etcétera. Entonces, mi mamá tiene muy desarrollado esto y es muy crítica y es muy, al contrario de lo que se creería de una mamá como que me habla, o sea, ganaría todo. No, es muy estricta. Eso te iba a preguntar si es implacable o es como condescendiente. No, claro, es implacable. Ah, Y por eso buena. mismo consideré que tiene que ser mi lectora toda la vida o mientras se pueda, Sí. porque, porque tiene ese elemento y además se me va a decir las cosas como sin, sin tapujos, sin tratar de quedar bien, no que va a querer también una cosa para mí. Oye, ¿y cómo llegaste a alquimia? Aquí ya llegué como en el 2017, pero yo trabajando, llevaba las redes sociales, y de a poco empecé a trabajar como en edición, estuve hace años, hace como 2 años. Ya. Entonces yo era parte del equipo cuando mi libro salió. Ah, ya, buena. Y por lo mismo el proceso también fue muy doméstico, en el sentido de que ya nos conocíamos tantos años, como con Guido, muchos años, con Luis. Entonces, todos los procesos fueron muy así familiares. Entonces, ¿Y tú quedaste conforme? Bueno, ya, de alguna forma ya lo conversamos, pero con el proceso de edición, las correcciones, porque es una parte difícil, considerando que era tu primer libro, me imagino que te dolió algunas partes que sacaron. ¿Cómo se fue ese proceso así como un poco de tira y afloja, así como uno de los dos tiene que ceder de repente? sí, bueno, en ese sentido, haber trabajado como editora tantos años, creo que también te da una flexibilidad o un sentido más alejado de tu texto. Uno no quiere, como uno trabaja con tantos textos todo el tiempo, sabes que el texto, eh, un texto tiene una vida, Sí, pero no que voy con el manuscrito bajo el brazo y esto es, no sé, claro. salieron a fiesta o algo así. Entonces, voy tranquila con el manuscrito y tratar de que quede lo mejor posible. Y para eso hay que trabajar, quitar, como el editor también acostumbrado a eso. Y siento que eso me ayudó igual a no tener una visión tan fanática o cerrada de mi proceso. Sí. Lo importante es soltar el texto, o sea, en algún momento el texto es tuyo, pero después ya no te pertenece y tienes que ya no obsesionarte y nada, dejarlo ir, soltarlo para que otros le metan mano. Sí, de alguna manera genera sus propias leyes. Es autónomo en ese Mm, sentido. No se debe a claro. su propio sentido, no al tanto a uno ya, pero no es así. Tiene, tiene su propio sentido. Oye, Natacha, mira, en esta parte yo invito a las personas que lean que lean su propio texto o libro, pero yo creo que la vamos a saltar. No, tampoco así tenga pánico por nuestro pie. ¿Tienes un terremoto blanco por ahí? Oh, no, No, ¿viste? Ella te debía haber dicho antes, pero no lo total mencioné. evidencia de eso. Ah, pero Ya lo, mi tía dice que mi tía Pati, ¿viste? Siempre hay un terremoto blanco por ahí. y la tía Pati creo que mi tía Pati y ya están y lo compra. Ah, No, más de uno. qué bonito. Un pequeño fragmento de testimonio de un perro envenenado. Me gusta. Esta noche, mientras burlábamos en la basura,
Una pequeña casa rodeada de alambres llamó mi atención. Estaba tan deshecha por la lluvia que cualquier otro la hubiera confundido con un trapo. Pero ¿quién iba a fijarse en una casa en medio de la contienda que desató ese fichero? Papas, choclos, zapallos, nada del otro mundo. Pero el estómago nos ladraba, y cuando eso ocurre hay que echarle lo que sea, tragar algo además de Dios. Estaba a gramos de parecer una liebre, así un grito, un ser minúsculo, incapaz de espantar al gato. Siguiendo su olor, recorrí el baldío de punta a punta. En el trayecto aproveché las cosas para reajustar las almohadillas, que con los años se ponen ásperas. Sobre todo si eres niño, nacido y criado en la calle. No tanto si alguna vez te diste caso, esos placeres blanditas, como el tesoro. A lo mejor de ahí provenga el refrán. Si quieres saber qué vida ha tenido un perro, mírale las patas. Qué bonito. No le vamos a decir a la gente cómo termina ese cuento para no arruinarle la semana, pero bueno. Oye, bueno, es fácil encontrar el libro Terremoto Blanco porque se vende en muchos lados, en varias librerías, así que invitar a la gente que lo lea, que lo adquiera, que está muy entretenido. Le va a gustar no solamente a la gente que conoce Magallanes o Punta Arenas, no, sí, un libro que trasciende un poco como la frontera regional, así que está muy, muy interesante. Oye, Natacha, nada, te quiero dar las gracias. No sé si te gustaría decir alguna cosita al cierre, invitar a la gente que lea tu libro. Nosotros ya esperando que esa novela en algún momento vea la luz, salga publicada. Esperemos que salga publicado en algún momento, pero de momento nada, muchas gracias por este trabajo de red entre personas que están creando en distintos puntos, donde sí la insularidad, si bien se ha, como decíamos recién, ha superado estos límites, no deja de ser. Entonces, pero hay mucha fuerza creativa cuando la gente es superior, así que yo también la agradezco y la promuevo. Entonces, así que me alegra mucho que estemos aquí, más algunas que habían nacido todo en el canal Big y que ahora estemos aquí. Así que gracias por la oportunidad. Sería bacán que pudieras venir a Williams a hablar de Terremoto Blanco o del trabajo que estés haciendo ahora. Siempre es interesante, siempre hay interés también acá por escuchar, sobre todo cuando se trata de, evidentemente la gente se interesa más o se compromete más cuando tiene relación con el territorio que se habita, entonces le hace más sentido. Así que bacán si pudieras venir acá hasta la ciudad más austral del mundo. ¿Qué te parece? Literaria, más literaria. No la conozco, así que sí, no conozco tanto. Bueno, eso, mucha gente de Magallanes no conoce Williams. Lo que sí, de en barco jamás iré en un avión porque tengo barco. Me han contado de experiencias bastante. No, pero en barco el viaje es muy bonito. Ese día sí, Sí, es largo, pero vale la pena, vale la pena. ya. Voy en barco. Sí, y es recomendable, pues, sobre todo para la gente que se dedica a la creación, porque llega a ser inspirador. Creo que sí. Sí. Así que algo, imagínate, capaz que algo salga de ahí del viaje. Ahí está ya. Ya, Nata, muchas gracias nuevamente, éxito en lo que viene y te felicito yo sé que te lo han dicho, pero te felicito por Terremoto Blanco, está muy bonito, muy entretenido. Nada, Muchas gracias, Felipe. chao. ...9 de marzo de 1940... Los Yaganes. Son interesantes las impresiones vertidas en nuestro diario por el Chilote Campos acerca de su reciente gira al talón de nuestro continente. Nuestro amigo viajero ha podido captar una existencia tan lejana de hombres y oír palabras que, en boca de indios que subsisten porque Dios es Dios, toman un hondo significado. Comillas. Diga gobierno, ayuda hermanos Yaganes, pedimos poco, queremos a Chile, cierra comillas.
En realidad no puede ser otro el sentir de los yaganes, que en medio de su ignorancia, su mayor patrimonio, presienten que Chile es más que un nombre, más que una significación geográfica. Quieren allegarse antes que su agonía colectiva los haga desaparecer de sus seculares dominios nominales, al corazón de lo que ellos saben que también es su patria. Piden poco, en efecto, y merecen tanto más. Muchas gracias por escuchar La Patagonia Escrita. Si te interesa el proyecto, síguenos en @La Patagonia Escrita en Instagram y búscanos en el sitio web lapatagoniaescrita.wordpress.com. Nos escuchamos en un próximo episodio.